Entonces, en esta parte, ¿no?, del curso que es Instrumentos de Trabajo de Campo, en esta primera unidad que tiene que ver con el tema de construcción de los instrumentos de investigación, estamos ya empezando el segundo tema, que tiene que ver básicamente con lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de los datos, ¿no? Un tema muy importante porque nos debe permitir, ¿no?, tener una idea clara, una comprensión bastante adecuada de cuáles son las técnicas e instrumentos con las cuales interactuamos para desarrollar ese trabajo de investigación. Entonces, eso es muy importante poder señalarlo, identificarlo. Generalmente estamos acostumbrados, sobre todo cuando abrimos un libro de metodología, de que cuando nos presentan las técnicas e instrumentos, simplemente vemos esta tablita, este cuadrito, donde se hace una primera diferenciación. Ojo, es una primera diferenciación de técnicas e instrumentos, porque vamos a ver más adelante de que en realidad esto es mucho más amplio, mucho más complejo de lo que estamos entendiendo en esta primera aproximación. Entonces, aquí vemos de que, ¿no?, dentro de las técnicas, ¿no?, generalmente nos presentan la observación, la entrevista y la encuesta, ¿cierto? Más que definirlo, vamos a ir al tema puntual que tiene que ver con la aplicación y la utilización en las investigaciones que realizamos. Recordemos que cuando hacemos investigación, ¿no?, nos movemos dentro de dos enfoques diferentes, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Por lo tanto, tenemos que saber qué instrumentos empleamos en tales enfoques, ¿cierto? En el enfoque cualitativo, generalmente, ojo, generalmente, o sea, no siempre se da ese caso, generalmente empleamos técnicas como la observación y la entrevista, instrumentos como la lista de cotejo, registro anecdotario, registro descriptivo, escalas de observación y fichas de observación. En el caso de investigaciones de naturaleza cuantitativa, que es la mayoría de nuestros casos, empleamos técnicas de encuesta, en donde tenemos los instrumentos de cuestionario, escala, test y pruebas de conocimiento, que no lo he colocado aquí, ¿cierto? Entonces, en investigaciones cuantitativas, cuestionario, escalas y test. Sin embargo, en investigaciones cuantitativas tenemos dos diseños, ¿cierto? Los diseños experimentales y los diseños no experimentales. Cuando yo trabajo dentro de un diseño experimental, lo que debo emplear es una prueba de conocimiento, ¿cierto? Yo no puedo emplear ahí un cuestionario, una escala, un test. Sin embargo, se observa en muchos casos de que para medir una variable como inteligencia emocional, dentro de lo que es una investigación cuantitativa, emplean un cuestionario, ¿no? Entonces hay un detallito ahí muy importante. Y dentro de lo que son las investigaciones no experimentales, debemos emplear los cuestionarios, las escalas y los tests. Pero también el instrumento está en función del tipo de variable que estoy midiendo. Eso es importante. Por ejemplo, si yo mido una variable como servicio educativo, yo quiero medir cuál es el nivel de la calidad del servicio educativo en una determinada institución, entonces yo empleo un cuestionario, ¿cierto? Ahí no puedo emplear una escala. Sin embargo, si lo que pretendo medir es una variable psicológica, no cognitiva, como de repente la actitud científica, ahí yo debo emplear una escala. Entonces miren el tipo de variable que estoy empleando y el tipo de instrumento que estoy empleando. Si yo quiero medir, ¿no es cierto?, de repente las capacidades, las habilidades, que son variables psicológicas cognitivas, entonces emplearé un test, ¿cierto? Sin embargo, si yo quiero medir el conocimiento, entonces emplearé una prueba objetiva. Entonces miren que cada instrumento responde a un tipo de diseño, pero fundamentalmente al tipo de variable que estoy pretendiendo medir. Eso es importantísimo poder diferenciarlo. Entonces esa es una primera diferenciación. Ahora, en cuanto a las técnicas, de investigación, vamos a ver de que hay varias definiciones. Valderrama, por ejemplo, nos presenta la siguiente definición, donde nos expresa que las técnicas se pueden definir como un conjunto de herramientas que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar y conservar los datos que deben servirnos para realizar los procesos de medición de las variables y poder finalmente realizar la prueba de hipótesis, que es muy importante. Nosotros consideramos que las técnicas se constituyen en herramientas de carácter heurístico y hermenéutico, ¿cierto?, que el investigador utiliza para optimizar sus esfuerzos en el desarrollo de la investigación.
aspecto que exige poder explicitar cuáles son las técnicas que deben ser empleadas durante este estudio que se realiza. Asimismo, Valderrama nos señala de que la selección de las técnicas a emplearse durante este proceso investigativo depende fundamentalmente de tres factores: la naturaleza y estructura del objeto del problema de investigación, el método que se emplea y el grado de conocimiento en la ciencia en la cual estamos fundamentando. Nosotros, a su vez, consideramos de que estas técnicas de investigación responden al proceso de la dinámica de la investigación. ¿Qué implica esto? Si en todo proceso investigativo tenemos tres momentos, ¿no? Entonces estas técnicas dependen a cada uno de esos momentos, ¿no? El primer momento de la investigación es un momento de construcción del objeto del estudio. ¿Qué implica esto? De que en este proceso debemos emplear las técnicas que nos van a permitir realizar ese proceso de construcción del plan o proyecto de investigación, que empieza con la formulación del problema, la identificación, que piña en este momento, que sigue con el problema, los objetivos, la hipótesis, ¿no? Y todos los elementos que responden al proceso investigativo, en donde las técnicas que se emplean son las técnicas conceptuales, ¿no es cierto? El segundo momento, que tiene que ver con el diseño y construcción de los instrumentos de investigación, emplearemos las técnicas descriptivas, que tienen que ver con la tablita anterior que hemos visto, la observación, la entrevista y la encuesta. Y en la tercera parte del proceso investigativo, que tiene que ver básicamente con el desarrollo del trabajo de campo, emplearemos las técnicas métricas, ¿cierto? Que tiene que ver con toda aquella estadística que nos va a permitir realizar el análisis estadístico del trabajo de investigación que estamos realizando, que, como bien saben, tenemos dos momentos diferentes: el análisis descriptivo, en el cual desarrollaremos o trabajaremos con estadísticas descriptivas, y la estadística inferencial, en la cual realizaremos fundamentalmente la prueba de hipótesis, que tiene que ver con el empleo de la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica, ¿cierto? Ahora bien, entonces, aquí en esa tablita, una pregunta que cabría señalar es: nosotros cuando realizamos investigación, cuando realizamos cualquier aprendizaje, vivimos una experiencia de aprendizaje. En este caso, aprender a hacer investigación implica también vivir una experiencia, pero es una experiencia investigativa. Ahora, aquí hay un punto de encuentro, un punto de diálogo, un punto de confrontación de los metodólogos, donde algunos metodólogos afirman de que la experiencia investigativa nos permite desarrollar habilidades investigativas. Otros metodólogos afirman que la experiencia investigativa me permite desarrollar competencias investigativas. Entonces, una primera pregunta sería: ¿el proceso investigativo nos permite desarrollar habilidades investigativas o competencias investigativas? ¿No es cierto? Entonces, vamos a entrar a un diálogo en un momento para poder hacer esa primera diferenciación. La experiencia investigativa nos permite desarrollar habilidades investigativas o competencias investigativas, ¿cierto? Regresamos a la diapositiva, dejamos esto un momentito y preguntamos aquí, a ver. Entonces, jóvenes, ¿qué piensan ustedes? ¿La experiencia investigativa qué cosa nos permite desarrollar? ¿Habilidades investigativas o competencias investigativas? A ver. Preguntaría, a ver. ¿Me están escuchando, cierto? A ver, comencemos a ver con Vargas Rosa. ¿Qué nos dice Vargas Rosa al respecto? A ver. Vargas Rosa. ¿Está Vargas Rosa? Vargas. ¿Se encuentra Vargas? Vargas. ¿Se encuentra Vargas? Parece que no está Vargas. Barrios. Barrios. Profesor, buenos días. Buenos días, jovencito. A ver, hemos planteado profesor, una pregunta. Sí, profesor, discúlpeme, lo que pasa es que tenemos un problema de mal entendimiento en cuanto a la tarea. Por eso que estábamos coordinando en este momento mediante el WhatsApp con mis compañeros. No habíamos entendido que debíamos subir a la plataforma nuestros trabajos. Habíamos entendido
que debíamos hacer nuestro PPT grupal y luego exponer. Claro. Eso es lo que habíamos entendido, no que había que colgarlo o subirlo a la plataforma. Entonces, no presté atención a la pregunta que acaba de hacer, profesor, discúlpeme. Claro, vamos a separar un ratito. A ver, primero, la pregunta puntual que ustedes me estaban señalando, ¿no es cierto? De hecho, vamos a hacer en una segunda parte, que es después de la explicación de esa diferenciación de técnicas de instrumentos, ¿no es cierto? Una exposición para poder entrar a profundizar aspectos como la encuesta, el cuestionario, la observación, donde se explica de manera grupal y se presenta o se sube a la plataforma el trabajo grupal producto del trabajo que han realizado. Pero el detalle que les decía es que la plataforma registra solamente a la persona que sube el trabajo. Entonces, lo ideal es que todos los que integran el grupo, o sea, cada uno de los integrantes del grupo tenga el documento y también lo pueda subir de manera personal al sistema, para que ahí se le pueda colocar su nota, ¿cierto? Entonces, ese es el detalle. Correcto. De repente ahí, ya. Esa es la primera cuestión. Sí, te escucho. Ya, entonces, como todos tenemos un solo trabajo, todos subimos el mismo trabajo a la plataforma. Así es. Así. Ya, profesor, podemos hacerlo luego, ¿verdad? Claro, y preferentemente en PDF. Preferentemente en ok. PDF. Ok, profesor. Ok, entonces continuamos con esa pregunta. Entonces, una interrogante que nos habíamos planteado, que ha planteado el que habla, es que, no, si bien empleamos un conjunto de técnicas en este proceso investigativo que responde a cada una de las fases del proceso de desarrollo de la investigación, ¿no es cierto? Había una interrogante, ¿no? En el proceso investigativo que realizamos, donde aprendemos a investigar supuestamente, ¿desarrollamos habilidades investigativas o desarrollamos competencias investigativas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué desarrollamos? ¿Habilidades? ¿Competencias? Bueno, creo que las dos cosas, ¿no? Habilidades porque nosotros no sabemos, no sabemos la investigación, entonces estamos conociendo recién, inclusive en mi caso, yo todavía tengo problemas en mi proyecto de tesis, que ya hemos llevado un año ya de clases y todavía hay muchas dudas. Entonces, muchas interrogantes, muchas dudas, sí, correcto. habilidades es lo que uno yo personalmente voy desarrollando, ¿no? Voy aprendiendo cosas nuevas, entonces, y las competencias, bueno, también van de la mano, creo, ¿no? No sé. Claro, la competencia implica experticia, ¿cierto? Lo que implica aprendizaje, construcción, son las habilidades. Bueno, esa es una posición en realidad de cada uno, ¿no? Pero en realidad esa es la primera diferenciación, ¿cierto? Entonces, a ver, otra opinión, a ver, escuchamos de repente a Vargas Rosa. ¿Se encuentra Vargas Rosa? Vargas. Sí, profesor. Buenos días. Bueno, creo que... ¿Me escucha? Sí, te escucho. Aunque hay un poco de interferencia, pero te escucho. Dime, ¿habilidades o competencias? Bueno, según lo establecido por el sistema educativo, creo que hoy se trabaja bastante lo que son las competencias, ¿no? Dentro de los estudiantes, pero creo que es necesario también desarrollar sus habilidades, ¿no? Porque ambas van de la mano. Creo que eso sería mi opinión. Claro, en todo caso la pregunta habría sido, ¿no? ¿Qué desarrollamos primero, habilidades o competencias? ¿Cierto? De hecho, que las habilidades, las competencias están después, ¿cierto? Después. A ver, Rocha, Nacimiento, a ver, Nacimiento, a ver. Sí, profesor, me gustaría participar. Claro. Creo que lo que nosotros como estudiantes desarrollamos son habilidades investigativas, puesto que las habilidades hacen de que la persona sea capaz de realizar una tarea. En este caso, nosotros realizamos nuestro proyecto, nuestra tesis, pero una competencia ya sería cuando la persona tiene una experiencia y un conocimiento alto, creo yo, ¿no? Complejo, experto. Así es. Sí, un experto. Excelente. Entonces, continuamos con la presentación. Vamos a seguir con la presentación. A ver. Entonces, hemos indicado de que las técnicas que se emplean en todo el proceso investigativo responden a las fases y etapas del proceso investigativo. De tal manera que si tenemos 3 momentos diferenciados, el momento de construcción del objeto de estudio, entonces empleamos, ¿no?, las competencias de naturaleza conceptual. Si estamos en el proceso de diseño, en el momento de diseño y elaboración de las técnicas e instrumentos de investigación, lo que trabajamos, lo que
son las técnicas descriptivas, que son las que nos van a permitir, ¿no?, elaborar los instrumentos de recolección para poder realizar el proceso de medición de las variables que estamos investigando, ¿cierto? En el caso del tercer momento de la investigación, que tiene que ver prácticamente con el trabajo de campo, lo que empleamos son las fórmulas estadísticas, ¿no es cierto? Aquella estadística que nos va a permitir realizar ese análisis estadístico tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial. Entonces ahí empleamos las técnicas métricas, que son básicamente medidas estadísticas, la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica, ¿cierto? Continuando, entonces, dentro de las técnicas conceptuales, también hemos conceptualizado las habilidades. Estas habilidades nosotros las clasificamos de la siguiente manera: en habilidades básicas, habilidades transversales, habilidades complejas y habilidades superiores. En el caso de las habilidades superiores, nos estamos refiriendo, en este caso, como es investigación, a las habilidades investigativas. Las habilidades básicas, ¿no?, son aquellas que son la base de todo proceso de aprendizaje. Nos van a permitir focalizar la atención y poder determinar las características del objeto que estamos investigando, o en este caso que estamos observando. Dentro de las habilidades básicas tenemos, por ejemplo, la observación, la descripción, la relación, la comparación y la clasificación. Las habilidades transversales son aquellas que, como bien dice la diapositiva, proporcionan las herramientas de la comprensión que nos van a permitir interactuar con la información para poder transformarla en conocimiento. Son muy importantes porque nos van a permitir desarrollar habilidades más complejas, que son las que proporcionan la experiencia de desarrollar los procesos de problematización, cognición, metacognición y construcción conceptual, para poder finalmente desarrollar las habilidades superiores, que son las habilidades investigativas. Entonces las técnicas descriptivas, como bien hemos indicado, son aquellas técnicas que nos van a permitir el diseño y construcción de las técnicas e instrumentos de recolección. Entonces ahí tenemos que hacer una diferenciación clara entre las técnicas de la observación, las técnicas de la entrevista y las técnicas de la encuesta, que cada grupo, de manera muy puntual, va a encargarse de poder explicar de manera detallada, ¿cierto? Entonces nos vamos a las técnicas métricas, que son muy importantes. Estas técnicas métricas se refieren a las fórmulas que empleamos, al conocimiento y manejo de las fórmulas estadísticas. En este sentido, las medidas estadísticas descriptivas, ¿no?, nos permiten trabajar en la primera etapa del análisis estadístico. Recuerden que la primera etapa del análisis estadístico, del trabajo de campo, tiene que ver con la descripción de las variables investigadas, ¿cierto? Generalmente, cuando hacemos una investigación no experimental, esa descripción lo hacemos a través de tablas, ¿no?, estadísticos o cuadros estadísticos y gráficos. Sin embargo, también las medidas estadísticas son herramientas fundamentales para poder realizar este nivel descriptivo, los cuales son valores numéricos que nos permiten realizar un cálculo partiendo de los datos de la muestra, ¿no?, resumir aquella característica que estamos investigando, ¿no? Dentro de esta medida estadística tenemos fundamentalmente las medidas de posición, la medida de dispersión y la medida de forma. Las medidas de posición nos van a poder ayudar a determinar cuál es el punto medio, ¿no?, o centro de gravedad de los datos, ¿no?, lo que nosotros llamamos el promedio, ¿no?, de un conjunto de datos. Ahí tenemos la media, la mediana y la moda. O sea, su importancia radica en que no solamente me va a permitir ubicar ese punto medio de los datos, sino además me va a permitir determinar cómo los datos se distribuyen en la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando el valor de la media es igual al valor de la mediana y al valor de la moda, entonces, ¿no?, la lectura se refiere a que esos datos, ¿no?, se distribuyen de manera simétrica, ¿cierto? Y si los valores de la media, la mediana y la moda son diferentes, entonces la información es que los datos se están distribuyendo de forma no asimétrica, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, estas medidas de posición son muy importantes. Asimismo, una vez que tengamos el centro medio de los datos, también nos interesa determinar cuánto los datos se distribuyen a partir de ese punto medio, sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo mido el nivel de dispersión de los datos en función del valor de la media o punto medio, ¿no?, a través de la varianza y definición estándar, cuando se trata de una sola muestra? Pero generalmente
sobre todo en investigaciones experimentales, nos interesa saber cuál es el nivel de dispersión de la data en función de la comparación de dos conjuntos de datos, grupo experimental y grupo control. En esos casos, ¿no?, aparte de la varianza y la desviación estándar, también es muy importante el coeficiente de variación. Entonces, estas medidas de dispersión también son muy importantes. Y por último, las medidas de forma. Entonces, nos interesa saber si los datos, ¿no?, tienen una distribución simétrica o asimétrica. ¿Por qué es tan importante esto de la simetría de los datos? Que los llamamos en estadística o investigación distribución de los datos. Porque en función de cómo los datos se distribuyen, o en función de su simetría o asimetría, es que tomamos la decisión de la elección de la fórmula estadística que empleamos para la prueba de hipótesis. Es decir, si mi dato tiene distribución simétrica, voy a emplear un tipo de fórmulas estadísticas que se llaman fórmulas estadísticas paramétricas. Y si mi dato tiene distribución asimétrica, entonces voy a emplear otro tipo de fórmulas, que son las fórmulas estadísticas no paramétricas. Entonces, miren que son muy importantes esas medidas estadísticas, sobre todo su conocimiento y aplicación, para poder realizar el trabajo de campo, sobre todo en el nivel descriptivo. En el caso de las técnicas métricas, paramétricas, ¿no es cierto? Recuerden que en la segunda etapa de la prueba de hipótesis, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el nivel inferencial, ¿no?, empleamos un conjunto de fórmulas para esa prueba de hipótesis, la cual va a depender del diseño que empleamos, ¿no es cierto?, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en investigaciones en el enfoque cuantitativo, ¿no? Estamos en un diseño no experimental, descriptivo correlacional, por ejemplo, ¿no? Y si mis datos se distribuyen de manera paramétrica, entonces voy a emplear una fórmula llamada R de Pearson, ¿cierto? O puedes emplear el análisis de regresión. ¿De qué va a depender de esto? Va a depender de la cantidad de variables que tenga, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una investigación donde quiero medir el nivel de relación entre la actitud científica y la inteligencia emocional. Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo mis datos se distribuyen, ¿no es cierto? Si mis datos se distribuyen de acuerdo al supuesto de normalidad, entonces emplearé estadísticos paramétricos. Si mis datos se distribuyen, ¿no?, de forma diferente al supuesto de normalidad, entonces estaré empleando estadísticos no paramétricos, ¿cierto? Si empleo estadísticos paramétricos para medir el nivel de relación entre dos variables solamente, actitud científica e inteligencia emocional, entonces utilizaré Pearson para relacionar dos variables. Si en realidad mi investigación es multivariable y tengo más de dos variables, de repente actitud científica, inteligencia emocional, en el rendimiento académico, entonces hay dos variables, ¿no?, independientes y una dependiente, entonces la relación se establecerá entre el análisis de regresión. Dicho de otra manera, R de Pearson me sirve, o lo empleo o lo utilizo, para medir el nivel de relación entre dos variables, ¿no?, cuya distribución de datos es paramétrica. Y el análisis de regresión la empleo o lo utilizo para medir la relación entre más de dos variables, cuya distribución de datos es no paramétrica, ¿cierto? Eso es en investigaciones no experimentales. En el caso de investigaciones experimentales ocurre lo mismo, ¿cierto? Yo puedo trabajar, ¿no?, con una sola muestra, ¿no?, grupo experimental, entonces estaré en un diseño preexperimental. Si yo trabajo con dos muestras, ¿no es cierto?, grupo experimental y grupo control, estaré en un diseño o cuasi experimental o experimental, dependiendo de la metodología que estoy empleando, ¿cierto? Si yo estoy en un diseño preexperimental, lo que tengo que, como tengo una sola muestra, yo tengo que hacer una comparación entre lo que llaman los resultados del pretest y los resultados del posttest a esa sola muestra, donde se mide, ¿no?, la diferencia entre el primer momento de aplicación de la prueba pretest y el segundo momento de aplicación de la prueba, que es posttest, ¿no?, se le llama muestra apareada o relacionada. En caso de trabajar comparación en muestras apareadas, yo utilizaré o emplearé la T-de-Student para muestras relacionadas, cuando los datos se distribuyen de manera o de acuerdo a la normal, ¿cierto? En el caso de investigaciones cuasi experimentales o experimentales, como tenemos grupo control y grupo experimental, yo tengo que hacer una comparación o entre dos muestras o entre más de dos muestras, porque pudiera ser que haga un diseño experimental con 3 muestras o 4 muestras. Cuando yo trabajo una comparación entre dos muestras, trabajo la T-de-Student para muestras independientes, ¿sí? Solo en el caso
de que los datos tengan una distribución normal y además de que los datos no superen el valor de 30. Es decir, yo trabajé con muestras pequeñas. Sin embargo, si mis datos tuvieran una mayor cantidad de 30, entonces trabajaré la prueba Z. Sin embargo, si la comparación fuera entre más de 2 muestras, de repente 2 grupos experimentales y un grupo control, o un grupo experimental y 2 grupos control, entonces utilizaré la prueba de ANOVA. Entonces, miren. Profesor, quisiera hacerle una pregunta. A ver, te escucho. A ver, bueno, en realidad son 2 preguntas. La primera pregunta es, te escucho. ¿Por qué utilizar en un estudio no experimental comparativo, por qué utilizar una prueba, la TD-Student, o por qué utilizar la U de McWinning? Esa es una, y la segunda sería, cuando se refiere al análisis de regresión, ¿se refiere al RO de Spearman, de Spearman, o exactamente no he escuchado análisis de regresión? A ver, primero vayamos a la diferencia entre la TD-Student y la Human de Whitman. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que cuando hacemos una prueba de hipótesis, ¿cierto? Muy al margen de que sea experimental, de diseño experimental o diseño no experimental, tenemos que mirar el primer requisito, que es la normalidad de los datos. O sea, los datos que yo recojo de una muestra, o tienen distribución normal o no tienen distribución normal. Ese es el primer requisito. ¿Se dan cuenta? Si mi dato tiene distribución normal, utilizo una estadística paramétrica. Si mi dato no tiene distribución normal, utilizo una estadística no paramétrica. Primer requisito. ¿Se dan cuenta? Ahora, el segundo requisito es el diseño. Si yo estoy en un diseño correlacional, lo que tengo que hacer es establecer la relación entre 2 variables. ¿Correcto? Si estoy en datos con distribución normal, utilizaré Pearson. Pero si estoy en un diseño experimental, entonces utilizaré la TD-Student. O sea, la TD-Student solamente la empleo en investigaciones experimentales, cuyo conjunto de datos tenga distribución normal. ¿Cierto? Ahora, además de eso, hay 2 tipos de TD-Student. La TD-Student para comparar muestras independientes, que yo empleo en un diseño cuasi experimental. Y la TD-Student para muestras relacionadas, que yo empleo en diseños preexperimentales, ¿cierto? Con el requisito de la normalidad de los datos, ¿cierto? Ahora, el segundo detalle, voy a la otra diapositiva, el segundo detalle es cuando mis datos no tienen distribución normal. Es decir, utilizo estadísticos no paramétricos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede. Wilcoxon se emplea en el diseños preexperimentales, cuando los datos no tienen distribución normal. Y además voy a comparar o hacer una comparación entre muestras relacionadas. O sea, mi diseño experimental tiene una sola muestra, que generalmente es el grupo experimental. Y la Human de Whitman, ¿no es cierto?, lo utilizo en diseño donde yo trabajo con 2 muestras independientes, y donde se supone que mis datos no tienen distribución normal. Ese es el detallito. No sé si logré explicar esa primera parte. Sí, correcto, profesor. Sí lo entendí. Ahora, el otro detalle. Sigo para acá. Me dices del análisis de regresión. Ahora, acá hay un detalle muy importante. O sea, la mayoría de los trabajos que realizamos tienen un diseño correlacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, un diseño correlacional, primera cuestión. Segundo, ahora yo puedo utilizar un diseño con 2 variables. O sea, yo quiero medir la relación entre actitud científica e inteligencia emocional, 2 variables. O yo puedo medir la relación entre 3 variables, ¿no es cierto? Se me ocurre inteligencia emocional, actitud científica y rendimiento académico, son 3 variables, ¿cierto? Si mi dato tiene distribución normal, ojo, distribución normal, yo empleo Pearson para establecer la relación entre 2 variables, ¿cierto? Si mi dato tuviera más de 2 variables, o sea, más de 2 variables, yo ya puedo utilizar ahí el análisis de regresión. ¿Se dan cuenta? Porque el análisis de regresión me permite establecer la relación entre 2 variables, donde ya el supuesto de normalidad de los datos. ¿Correcto? Ese es el detallito. Ahora, eso lo vamos a profundizar en una casuística más adelante. Ahorita solamente estamos en la presentación de las técnicas métricas que suponen el desarrollo del trabajo de campo, donde tenemos que diferenciar, o sea, el detalle es diferenciar de que no solamente hay las técnicas descriptivas, sino que hay determinadas técnicas llamadas conceptuales, determinadas técnicas llamadas descriptivas, y las técnicas métricas como en este caso, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta al respecto?
Seguimos entonces. Hemos ya hecho una primera diferenciación entonces entre lo que es la estadística paramétrica respecto a la estadística no paramétrica. Vuelvo a repetir esa parte, ¿cierto? Entonces, en el trabajo, en la segunda parte del trabajo de campo, que es básicamente el análisis inferencial, que tiene que ver con el proceso de prueba de hipótesis, tenemos opción entre dos tipos de fórmulas a emplear. Yo puedo emplear una fórmula que pertenece a la llamada estadística paramétrica o puedo emplear una fórmula de la estadística no paramétrica. O sea, ¿de qué depende mi elección? ¿No? De cómo los datos se distribuyen en la realidad. Es decir, si yo cojo un conjunto de datos, lo primero que tengo que saber es cómo los datos se distribuyen. Se distribuyen de acuerdo a la normalidad, es decir, ¿tiene distribución normal? Recuerden que distribución normal significa, es sinónimo de simetría. O sea, cuando mis datos son simétricos o con distribución normal, cuando la media, la mediana y la moda tienen valores similares. Dicho de una manera más sencilla, ¿cierto? Si yo tengo un conjunto de datos, ¿no? Tengo 100 datos, ¿no es cierto? Digamos que hay 50 datos a la derecha y 50 datos a la izquierda de la media. O sea, la distribución es simétrica, la misma cantidad hacia la derecha y la misma cantidad hacia la izquierda. Por lo tanto, la forma que adoptan en la realidad es la forma de una campana. Se dice simetría de los datos, distribución simétrica. En ese caso, estadística no paramétrica. Pero pudiera ocurrir de que tengo 100 datos y a la izquierda de la media hay 30 datos y a la derecha hay 70. Entonces, la cantidad es diferente. Es una distribución asimétrica o de distribución no normal. En ese caso, empleo estadístico no paramétrico. Entonces, miren lo importante que implica el conocimiento de la estadística, porque me va a permitir conocer de que no solamente recoger datos, sino que tengo que saber qué requisitos tienen esos datos o qué características para, en función de esas características, elegir el estadístico adecuado a ese tipo de datos y al tipo de diseño que estoy empleando. Miren, no es tan fácil. Y además los metodólogos, sobre todo los estadísticos, mencionan de que también es importante conocer cuál es el nivel o la igualdad, lo que llaman la igualdad de las varianzas, que en este caso no lo estamos viendo, de repente más adelante lo vamos a ver con más calma. Entonces, siguiendo la estadística paramétrica, estas fórmulas que vamos a emplear van a depender de si trabajamos en un diseño correlacional o un diseño experimental, ¿cierto? Lo mismo la estadística no paramétrica, va a depender de que si trabajamos en un diseño no correlacional, pero no experimental, o si trabajamos en un diseño experimental, y sobre todo de la distribución de los datos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la estadística no paramétrica, en el caso de las correlaciones, generalmente estamos acostumbrados a utilizar Spearman, ¿no es cierto? Yo hago una correlación, yo tengo dos opciones, o utilizo Pearson o utilizo Spearman. Entonces, ¿de qué depende mi elección? Mi elección dependerá de cómo mis datos se distribuyen. Si mis datos tienen distribución normal, para medir la correlación, Pearson. Si mis datos no tienen distribución normal para la correlación, es Spearman, ¿cierto? Ese es el detalle. Ese es el detallito, Lo mismo, en los experimentales, yo tengo dos opciones. Yo puedo utilizar, si mi dato no tiene distribución normal, yo tengo la opción de emplear Wilcoxon o puedo emplear la prueba humana de Whitman. ¿De qué va a depender? Del tipo de diseño que estoy empleando y del tipo de distribución de los datos. Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, hasta aquí alguna preguntita, jóvenes. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, La distribución normal que estaba comentando, que va obviamente en relación a a lo que viene a ser la moda, la media, la mediana, claro. Una cuestión simétrica. Eso, para confirmar nada más, ¿ese se está dando lo que viene a ser la estadística paramétrica? Claro. Empleamos estadística paramétrica cuando los datos tienen distribución normal. Ya. Y empleamos estadística no paramétrica cuando los datos no tienen distribución normal. Sino que el detalle que ocurre mucho es que antes, cuando hacíamos investigación y no estábamos de repente muy empapados con el tema de estadística, las fórmulas las empleamos en función del tipo de variable. ¿Se acuerdan, ¿Qué te decía, ¿Qué tipo de variable tienes? ¿Variable cuantitativa o variable cualitativa? Si tienes una variable cualitativa, es Spearman. Si tienes una variable cuantitativa, Pearson, ¿cierto? Entonces estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, con el avance de la estadística y sobre todo de su inclusión en el aspecto metodológico de la investigación, nos hemos dado cuenta de que cada conjunto de datos responde no solamente a un diseño, sino a la forma como los datos se distribuyen en la realidad. Porque pudiera ser
de que tenemos una variable como actitud científica y de repente en una tesis observemos que alguien ha hecho la prueba de hipótesis con Spearman y otra persona, otro investigador, otro estudioso, esa misma variable la ha relacionado con Pearson. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia depende fundamentalmente de cómo los datos en ambas investigaciones se han distribuido, ¿no? Puede ser que en una investigación ese conjunto de datos que el investigador ha recogido no tiene distribución normal, por lo cual ha utilizado Spearman. Y el otro investigador que ha recogido otro conjunto de datos para medir la misma variable en otro contexto, entonces ha empleado, ¿no?, Pearson, porque sus datos se distribuyen de acuerdo a la normalidad. Ahora, otro detalle muy importante que trabajan los metodólogos es que generalmente cuando emplean instrumentos, utilizan diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, generalmente, lo común es que cuando hacemos metodología, para medir una determinada variable, empleamos un instrumento con respuestas politómicas, múltiples. Y en esos casos, es muy probable que los datos tengan distribución normal, ¿no? Pudiera ser, ¿no? O lo contrario, de repente quiero meter una variable como actitud científica y hago un instrumento con respuestas dicotómicas, ¿no?, para poder utilizar determinado tipo de estadística, ¿no? También puede ser, ¿no? Pero generalmente nosotros empleamos instrumentos con respuestas politómicas, porque lo que hacemos es medir el nivel de percepción de los sujetos respuestas a un determinado constructo. Sin embargo, cuando lo que medimos es conocimiento, entonces empleamos instrumentos de respuestas dicotómicas. Entonces, también cada instrumento, ¿no?, sobre todo el tipo de respuestas que utilizo para la construcción de cada instrumento, depende del tipo de variable que pretendo medir. Ese es otro detalle importantísimo. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Profesor, tengo una pregunta. A ver. ¿Puede retroceder la anterior diapositiva, por favor? ¿A cuál, a cuál? La anterior, la paramétrica. Ajá. Acá está. Ok. En lo que es en paramétrica, donde está T-Student. Acá. Ajá. Ahí. Sí, tengo una pregunta. Te escucho. Sí, ¿tiene que ver el tamaño de la muestra para cada una de esas estadísticas paramétricas? No, el tamaño de la muestra solamente tiene que ver en investigaciones experimentales. O sea, por ejemplo, T-Student, no sé si estoy bien. T-Student creo que es un tamaño de muestra de 20, algo así, ¿no? De 20 personas. No, sino que en estadística, el concepto de estadística de muestras grandes y muestras pequeñas es diferente al de metodología. Por ejemplo, cuando yo digo en estadística, una muestra grande es cuando n es mayor que 30. Y una muestra pequeña es cuando n es menor o igual que 30. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo tengo un trabajo experimental con distribución normal de los datos y que yo empleo Student, solamente le emplearé si mi muestra es menor que 30, menor o igual que 30. Si mi muestra es mayor que 30, entonces utilizo la prueba Z. ¿Se dan cuenta? La prueba Z y T-Student son lo mismo, ¿no es cierto? Claro. Está, sí, tienes razón. Pero se aplica, por ejemplo, el T-Student solamente para el preexperimental, ¿no? Para el preexperimental o para el comparativo, que es no experimental. Pero mi duda es, ¿cómo sabré si es preexperimental, post-experimental o experimental? Hágame recordar que ya porque esa parte tengo duda. Profesor, ¿me escucha? Compañero, usted mismo comienza a explicar la clase. Profesor, ¿todo bien?
No escucho. Profesor, al parecer está deshabilitado su audio, no se escucha. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ya. Ok, disculpen. ¿Sí se escucha, profesor? Claro, en ese proceso de entrar nuevamente se deshabilitó el audio. Ya, regresemos acá, ¿cierto? Entonces, como decía, una diferencia importante en los diseños experimentales respecto a las no experimentales es el tamaño de la muestra que yo trabajo, ¿cierto? Cuando yo trabajo en un diseño no experimental, sea descriptivo comparativo, descriptivo correlacional o descriptivo explicativo, uno de los aspectos que se requiere es el tamaño, que el tamaño de la muestra sea grande, ¿no? 150, 200, 250, 300, ¿cierto? Entonces yo trabajo con muestras grandes. Sin embargo, en los diseños experimentales, el requisito es que las muestras sean pequeñas, ¿cierto? Por más que me digan que tengo 40 alumnos, 50 alumnos, lo ideal es que los grupos de trabajo sean, ¿no?, de 20, de 15, ¿cierto? No puedo trabajar con grupos experimental o de control donde la cantidad de sujetos de trabajo sea superior a 30, 40, 50. No es muy adecuado. Sin embargo, a pesar de eso, se observa investigaciones experimentales donde el grupo experimental, miren, el grupo experimental está conformado por 150 sujetos, por 100 sujetos. No se puede. ¿Cómo en un aula voy a trabajar una experiencia experimental cuando tengo, ¿no?, 50 sujetos? Bien difícil, complicado. No se puede. Entonces lo ideal es que los grupos de trabajo, sobre todo en diseños experimentales, sean preexperimentales, cuasi experimental, sea de una cantidad entre 15 y 20 sujetos. Eso es lo adecuado y lo pertinente, que hay que tomar en cuenta siempre. ¿Sí? Sí, ¿Correcto? profesor, mi duda es en el R de Pearson, en el Ya. coeficiente de determinación. ¿También se toma en cuenta en el análisis de regresión, así como el Pearson, el coeficiente de determinación, también el tamaño de muestra? Porque, por ejemplo, si es correlacional y el tamaño de muestra, por ejemplo, el tamaño de muestra es 20, por ejemplo, ahí no podría aplicarse la t-student, porque dice ahí que se aplica la estadística paramétrica de R de Pearson o análisis de regresión. ¿Tiene que ver eso con el tamaño de la muestra? Eso es mi duda. Primero, el primer caso, si hablamos de un diseño correlacional, entonces lo que voy a hacer es relacionar una variable con otra. Si yo hablo de la t-student, lo que quiero es hacer una comparación entre dos muestras diferentes. O sea, una comparación es diferente de una relación. Ese es el primer caso, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo quiero hacer una correlación, ¿cierto?, yo voy a utilizar o Pearson, si es estadística paramétrica, en datos que se distribuyen de acuerdo a la normal, o voy a utilizar Spearman, ¿cierto? Ahora, el detalle es que lo ideal es que las muestras sean, ¿no?, de 120, 130, 150, 200. Pero ocurre de que a veces no queremos hacer una investigación, de repente, desempeño de repente, ¿no?, el dominio tecnológico del docente en una variable X, ¿no? Y resulta que queremos hacer ese trabajo y tenemos de repente solamente 15 docentes, 20 docentes. Esos son otros tipos de casos, ¿no es cierto? En esos casos, lastimosamente, tenemos que adecuarnos a la cantidad de sujetos de la muestra. Si tenemos 20 sujetos, con 20 sujetos tenemos que trabajar, ¿no? Y no tiene que ver nada ahí la fórmula, no hay ningún problema. Si los datos tienen distribución paramétrica, Pearson, no hay ningún problema. Ahí la fórmula que se emplea no depende de la cantidad de sujetos. Dicho de otra manera, cuando trabajamos diseños no experimentales, sean comparativos, correlacionales, explicativos, la fórmula que se emplea no depende de la cantidad de elementos de la muestra o de la población, sino depende de la distribución normal de los datos, ¿cierto? Solamente en el caso de investigaciones experimentales, hablamos de cantidad de elementos muestrales como requisito para emplear, ¿no?, la t-student en la prueba Z, pero solamente en investigaciones paramétricas. En investigaciones no paramétricas no se da ese requisito, ¿no? Porque yo puedo utilizar Wilcoxon o un Mann-Wiener independiente de la cantidad de sujetos muestrales que tenga. Ahí no se ve mucho ese requisito, solamente en estadísticos paramétricos, ¿no?, de diseño experimental, ¿correcto? Ese es el detallito. Ahora, creo que me mencionaban algo del coeficiente de determinación también, ¿cierto?
Ahora, no es que sean diferentes. Por ejemplo, si yo solamente quiero medir, no, yo digo, ¿qué relación hay entre la actitud científica y la inteligencia emocional? Y solamente quiero medir relación. O sea, ¿cuál es la relación entre dos variables? Solamente utilizo Pearson. Pero si lo que me interesa saber es cuánto de la variación de la variable Y, inteligencia emocional, depende de la variación de la variable actitud científica, entonces ahí yo utilizo el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. ¿Se dan cuenta? Esa es otra cosa. Entonces el coeficiente de determinación yo lo empleo en esos casos, donde además de medir la correlación, yo mido el nivel de influencia. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso, por ejemplo, uno de los metodólogos que recomienda mucho es Hernández Sampieri. Hernández Sampieri recomienda que en vez de utilizar análisis de regresión, cuya comprensión es mucho más compleja solamente por ese aspecto, entonces para medir ese aspecto podemos utilizar el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Pero lo ideal es que también empleemos los análisis de regresión, pero eso ya lo hacen metodólogos con mayor nivel de comprensión y con mayor nivel de experiencia, porque a veces la explicación y el entendimiento de este aspecto estadístico de la medición de la correlación es complicada, por lo cual es mucho más sencillo para poder entenderlo y poder sobre todo explicarlo el coeficiente de determinación, que simplemente es el R de Pearson elevado al cuadrado, nada más, ¿cierto? Así es, así. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, profesor, en el comparativo, en el no experimental, donde está comparativo, Claro. el test student, en este caso ya no se aplicaría para tamaño de muestra, ya no, porque... No, ahí no tendría que ver, ahí no sería requisito el tamaño de muestra, no tiene nada que ver. Entonces, ¿el test student en qué se aplicaría en el comparativo? ¿Cómo sería el test student en el comparativo? Acá me falta poner la prueba Z. Sino que en el comparativo básicamente es una relación, yo quiero hacer un estudio correlacional para comparar la calidad de servicio educativo de una institución X respecto a la calidad de servicio de una institución Y. De repente ahí, ¿no? Yo hago una comparación, un trabajo descriptivo comparativo. Entonces, en esos casos, yo puedo emplear este estudio, ¿cierto? Pero no se considera ahí el tamaño de muestra en este caso, ¿no? Ahí no se considera. En el comparativo test student. En las investigaciones no experimentales, los metodólogos, por ejemplo, recomiendan mucho trabajar test student, pero no hablan, yo no he visto casos, no hablan del tamaño de muestra, solamente lo hablan en investigaciones experimentales. Sin embargo, lo que sí he visto es que generalmente emplean test student, en algunos casos emplean prueba Z. Yo imagino que asumiendo las características de la fórmula estadística, que también se diferencia en investigaciones experimentales. Me parece que es por eso. Pero no he visto ni una referencia bibliográfica que diga que, o que haga alusión al tamaño de la muestra en investigaciones no experimentales. No he visto. Pero imagino que estarán tomando las características de los trabajos experimentales, que es lo que se hace a veces. Sino que el detalle es que no vemos muchos trabajos comparativos. Por ejemplo, los trabajos que he revisado, no he visto trabajos comparativos. Lo que sí he observado mucho, con mucha frecuencia, los correlacionales, explicativos y los experimentales de repente, ¿no? Los comparativos no se ha visto mucho. No se observa mucho. Pero de hecho que sí debería haber. Debería haber, sobre todo para poder entrar a mayores niveles de diferenciación y empleo de las múltiples posibilidades de fórmulas que podemos emplear en el trabajo de esos diseños de investigación, que también son muy importantes, ¿no? Ese es el detallito. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. Con referente a la correlacional, mencionó que se puede trabajar con el Pearson o con el Spearman. La pregunta era, bueno, la respuesta que yo le doy a eso, a lo que estoy escuchando, es que eso va a ser según a la variabilidad de los datos, ¿no? De lo que va a... los datos, correcto, así es. Y ahora mi pregunta es, entonces, si los dos están enfocados a ello, o sea, es según ello, el análisis de regresión, que también está en la correlacional, ¿también está efectuando con esa misma relación o tiene otra explicación del uso del análisis de regresión, profesor? No, sino que nosotros cuando hacemos trabajos de correlación, hacemos dos tipos de trabajos, multivariables o bivariables. ¿Se dan cuenta? Yo puedo establecer la relación entre dos variables o en más de dos variables. Si parto del supuesto paramétrico de distribución de los datos, y quiero establecer la relación entre dos variables, Pearson. ¿Se dan cuenta? Pero sobre todo en relaciones lineales, por si acaso. ¿Cierto? Pero si yo tengo más de dos variables y quiero establecer la relación de repente entre 3, 4, 5, 6 variables, análisis de regresión. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Es por eso que cuando vemos trabajos,
revisamos trabajos tesis que se hacen, la mayoría, porque son pocos frecuentes, la mayoría establece trabajos de investigación solamente con 2 variables. Por eso es muy común ver Pearson, ¿no? En esos tipos de trabajos. Sin embargo, en los casos donde el análisis de correlación es multivariable, como vuelvo a repetir, entonces hacemos el análisis de regresión, porque incluso la fórmula que está en el SPS, cuando la podamos ver, se van a dar cuenta de que nos da la posibilidad para establecer la relación entre varias variables, ¿no? Que son los diseños multivariables. Ese es el detallito, la diferencia. Nada más. Gracias, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces continuamos. Me parece que ahí esta primera parte la estamos terminando. Hablamos rápidamente de los instrumentos de recolección. Yo quiero tocarla más en la parte que ustedes van a explicar, pero rápidamente podemos... Profesor, te escucho. Una inquietud. En lo que es el comparativo, ya. Entonces debe haber una cantidad mínima de muestras que se puede hacer, ¿no? Mínima, porque la máxima no hay, usted dice que puede ser mucho más claro. Yo estoy haciendo lo que es comparativo y he encontrado tesis que tienen hasta 1,500 muestras, ¿no? Sujetos. Sujetos. Entonces, y la mínima, ¿cuánto sería la mínima, no? Eso es que hay que diferenciar una primera cuestión. Una cosa es la cantidad de elementos que tiene la población y una cosa es la cantidad de elementos que tiene la muestra. Entonces, generalmente, nosotros en investigación trabajamos con muestras, ¿cierto? Entonces, yo tengo una población X, de repente de 2,000 sujetos, entonces lo que hago es hacer el cálculo de la muestra a través de una determinada fórmula, ¿cierto? Y lo general es que las fórmulas me salgan pues de 150, 200, 250, 300, ¿cierto? Entonces, ese es el detalle. Si queremos que la fórmula no salga más pequeña, de repente me doy cuenta de que acceder a 300 personas es mucho. Entonces, yo puedo hacer que la fórmula me salga más pequeña. Recuerden que cada fórmula estadística, para hacer el cálculo de la muestra, tiene un conjunto de elementos, ¿cierto? Donde está el porcentaje de error, el nivel de confianza, ¿se dan cuenta? La variabilidad de los datos. Entonces, yo haciendo un cambio, por ejemplo, en el nivel de confianza, porque yo puedo hacer el cálculo de una fórmula estadística con un 95% de confianza, 99% de confianza, 96% de confianza, o con el nivel de error, que puede ser, no, yo quiero con un 5% de error, 3% de error, 4% de error, haciendo una variación en esos elementos que tiene la fórmula, yo puedo variar el tamaño de mi muestra, muestras más grandes o muestras más pequeñas, y por lógica, mientras más grande sea mi muestra, mayor nivel de seguridad de que esa muestra tenga o posea las características presentes en los sujetos que tiene la población. Ese es el detalle. Pero siempre la muestra se puede trabajar con muestras más pequeñas. Incluso hay diferentes formas de calcular la muestra, así que no hay problema. Así es. Pero las muestras no deben ser tan grandes tampoco, ¿no? Yo no puedo trabajar con una muestra de 500 personas. Es mucho. Lo ideal es que tengamos muestras entre 150, 200, 250. Ese es el detalle. Así es. ¿Alguna otra preguntita? Jóvenes, ¿alguna otra preguntita? Ya, continuamos entonces. ¿Me están escuchando? Profesor, pero disculpe, un docente, nos dijo que para validar un instrumento que uno elabora, más o menos tienes que tener una cantidad de individuos, una cantidad mayor de individuos para su validación. Entonces, y eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, una muestra de más de 1,000 individuos. Eso sería, o cuántos más o menos se necesitaría para validar un instrumento construido por uno mismo. A ver, diferenciemos dos cosas. Una cosa es la muestra de trabajo, donde yo voy a aplicar mis instrumentos, y otra cosa son los procesos psicométricos del instrumento, como instrumento. Entonces, el instrumento, antes de ser aplicado, debe pasar por 2 requisitos: validez y confiabilidad, como instrumento. ¿Se dan cuenta? Entonces, al instrumento yo le hago validez y le hago confiabilidad. La validez es a los expertos. Es decir, yo quiero validar mi instrumento que he construido para medir una variable de actitud científica. Lo que tengo que darle es mi instrumento a los expertos en el tema de actitud científica, para que ellos, leyendo mi instrumento, vean si las preguntas que he redactado realmente me permiten medir
esa variable que estoy queriendo medir. Es decir, al experto le doy mi instrumento para que ellos lo validen de acuerdo a ciertos procedimientos, etcétera, etcétera. Y si yo quiero hacer confiabilidad, lo que hago es coger mi instrumento validado y aplicarlo a una muestra piloto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos procedimientos en eso de la muestra piloto, porque yo puedo utilizar entre 10 y 30 sujetos, ¿no? Que no son parte de mi muestra, pero sí parte de la población. A ellos les aplico el instrumento, ¿cierto? ¿No? Recojo los datos y esos resultados, ¿no? los hallo el proceso de validez, perdón, de confiabilidad a través de una fórmula, ¿no? Que va a depender del tipo de respuesta que tenga mi instrumento. Si mi instrumento tiene respuestas politómicas, ¿cierto? Es decir, estoy empleando un cuestionario, entonces emplearé alfa de Cronbach para la confiabilidad. Y si mi instrumento es una prueba de conocimiento con respuestas verdaderas o falsas o dicotómicas, entonces emplearé, ¿no? el KR20. Entonces, miren, una cosa es la validez como procedimiento que le doy a los expertos y otra cosa es la confiabilidad que le doy, que aplico mi instrumento a una muestra piloto, que puede ser entre 10 y 30 sujetos. Ahora, otros metodólogos lo que aconsejan es no 10 o 20 o 30 sujetos, sino dicen entre 10 y 30% de la cantidad de sujetos de la muestra. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos procesos. En el caso nuestro, estamos por la primera etapa. Nosotros hacemos confiabilidad aplicando el instrumento solamente entre 20 y 30 sujetos, ahí no hay problema. Y en el caso de la validez, ¿no? ¿Cuántos expertos necesito para validar mi instrumento? Generalmente lo hacemos así. Si es maestría, le doy a 3 expertos, que generalmente son expertos en el tema, ¿no? Y si es doctorado, le doy a 5 expertos el instrumento para que ellos hagan el proceso de validación. Entonces, validez y confiabilidad como procesos del instrumento es diferente a cantidad de elementos muestrales. Ahí hay una diferencia que hay que tener muy clara para poder realizar este proceso de construcción, validación y confiabilidad del instrumento, que lo vamos a ver en las próximas clases, no se preocupe. Así es. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna duda todavía respecto al tema? ¿A este aspecto? Profesor, quisiera hacerle una pregunta sobre un punto que ya pasó a la diapositiva. Quería hacerle hace un momento ya la pregunta. A ver. Ya. La pregunta más va por el tema de la técnica y el instrumento. Ya. Quisiera preguntarle, por ejemplo, si bien es cierto cuando vamos a utilizar la técnica de la encuesta, su instrumento es el cuestionario. Ahora, ya, voy a ponerlo por ahí. Sí, ¿me escucha, no? Claro, te escucho, estaba poniendo en esa diapositiva, no te preocupes. Ah, ok. Ya, ok, listo. Entonces, yo quisiera preguntarle por ejemplo, cuando hacemos una especie de... Cuando vamos a hacer una evaluación, por ejemplo, de conocimiento, o sea, con preguntas, con respuestas dicotómicas. ¿Verdadero o falso? Claro, no, más allá que verdadero de conocimiento, por ejemplo, está haciendo un cuestionario. Yo no sé si exactamente se llamaría eso cuestionario o una prueba. ¿Y por qué tendría que ser una encuesta? Porque he visto varias tesis que lo ponen como encuesta. Excelente pregunta, porque es una cuestión metodológica eso. Primero hay que diferenciar dos cosas acá, ¿cierto? ¿En qué diseño de investigación estoy? Entonces, ¿estoy en un diseño experimental? O sea, hablando del enfoque cuantitativo, ¿estoy en un diseño experimental o estoy en un diseño no experimental? Ojo, primera cuestión. En un diseño experimental, la característica básica es que lo que me interesa saber es si el alumno ha mejorado respecto, ¿no? a un determinado momento inicial. Es decir, lo que voy a medir es conocimiento. ¿Se dan cuenta? Y el conocimiento solamente se mide con una prueba objetiva. ¿Se dan cuenta? Ese es el primer detalle. ¿Qué implica esto? De que en los trabajos experimentales, ¿no? la técnica es la encuesta, pero el instrumento es la prueba objetiva, que no le he colocado acá, ¿no? ¿Cierto? Es la prueba objetiva. Ese es el detalle. Yo no puedo medir, me interesa saber, hacer un experimento, si el empleo de la multimedia permite mejorar el aprendizaje de la química, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero averiguar si el empleo de la multimedia me permite mejorar efectivamente el trabajo de la química, ¿cómo puedo saber si aprendieron o no aprendieron química? Tomándoles un examen de química, pues, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, el instrumento de medición en las investigaciones experimentales es la prueba objetiva. Yo no le puedo tomar un cuestionario, porque tomándole un cuestionario le estaría preguntando, ¿aprendiste química?
¿Sabes qué es la química orgánica? ¿Sabes cuáles son los elementos alcalinos? ¿No? Entonces le estaría preguntando si sabe o no sabe. No le estaría preguntando conocimiento. Ese es el detalle. Por lo cual no podemos emplear ni cuestionarios, ni escalas, ni test en investigaciones experimentales, que son instrumentos exclusivamente para investigaciones no experimentales, que también dependen del tipo de variable que voy a medir, por si acaso, ¿no es cierto? Como decía en un primer momento, si yo quiero medir una variable, ¿no?, como calidad de servicio educativo, por lógica voy a emplear un cuestionario. Si yo quiero medir de repente la actitud científica, voy a emplear una escala. Yo no puedo medir la actitud científica con un cuestionario, tengo que medirlo con una escala, porque es una variable, ¿no?, psicológica no cognitiva. Ese es el detalle. Pero si yo lo que quiero medir es una variable psicológica cognitiva, como la memoria, ¿no es cierto?, o la aptitud, o la habilidad, o la capacidad, entonces lo que tengo que emplear es un test, lo que nos lleva a que el cuestionario y la escala tienen respuestas múltiples. El test tiene respuestas dicotómicas. ¿Se dan cuenta? Al igual que las pruebas de conocimiento. Entonces, para poder medir la variable que voy a medir, también debo tener conocimiento del tipo de instrumento que debo emplear para medir esa variable, porque no estar haciendo otra cosa metodológicamente. Correcto. ¿Hasta ahí alguna duda respecto a ese detalle? Profesor, una consulta. A ver, te escucho. Bueno, en mi caso yo también estoy trabajando con una investigación cuasi experimental. También pienso aplicar un test. Bueno, usted menciona la prueba objetiva, pero en mi caso yo quiero evaluar lo que es la redacción. Y en este caso, bueno, según lo que yo he leído, ¿no?, justo en la parte de cuestionario que nos ha dejado el trabajo, sería un cuestionario de preguntas abiertas, pero ¿cómo se llamaría en sí el instrumento? Pero a ver, habría que, primera pregunta, a ver, cuando tú elaboras una pregunta, ¿cuántas respuestas hay? ¿Una sola respuesta o hay varias respuestas posibles? Es una sola, porque es redactar un texto. Ah, redactar un texto. Entonces... Es una pregunta tipo ensayo. Ese es Con respuesta abierta, seguramente. Eso es lo que pienso, ¿no? Que es un cuestionario de pregunta abierta, pero quisiera que usted me confirme o qué sería en todo caso. Habría que ver el caso específico con mucha calma ahí, porque sería cuestión de ver el instrumento, ver las características de la variable que está queriendo medir. Habría que ver eso. Pero generalmente lo que hacemos es medir, trabajar, ¿qué te digo?, pruebas de conocimiento, pruebas objetivos, ¿cierto? He visto pocos casos, incluso son muy discutibles entre los miembros del jurado respecto a instrumentos con preguntas abiertas. Es muy complejo. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas de ensayo en instrumentos de esta naturaleza, las empleamos en investigaciones de naturaleza cualitativa. Ese es el detalle. Salvo que estemos empleando un diseño mixto. Por eso habría que ver con más calma el trabajo para ver la naturaleza del instrumento que se está empleando. Así. Bueno, lo que yo aparte le agrego, bueno, siempre para que sea más objetivo, es una rúbrica, ¿no? Para poder revisar la redacción del texto. Ya. Pero bueno, esta es una duda que aún me queda. Bueno. Claro, pero una rúbrica está ya dentro del ámbito de instrumentos cualitativos, de registros de observación. Entonces el detalle. Sino que el aspecto de la investigación, sobre todo el recojo de la data, no es una cuestión rígida. Date cuenta. Por ejemplo, algo que discutimos mucho en algunas sustentaciones es que cuando a veces medimos el desempeño del docente, ¿no es cierto?, solamente miramos, ¿no?, la opinión del alumno. ¿Se dan cuenta? Y medimos esas variables única y exclusivamente a través de lo que el alumno dice, opina. Pero si es un buen docente y le cae mal a los alumnos, ¿cierto? Entonces, lo que se hace en investigación en las últimas temporadas es que hacer mucho lo que llamamos la triangulación de la información. Es decir, yo quiero medir una variable X, desempeño docente, le pregunto al alumno, miro al profesor y les tomo una prueba al alumno. De tal manera que tengo al menos 3 fuentes diferentes de información. Y lo que hago es triangular la información para poder tener una claridad sobre las características que realmente tiene ese constructo que estoy queriendo medir. Entonces ese es el detalle. Entonces, por eso, no hay investigaciones, las investigaciones no son muy rígidas, no son netamente cuantitativas o no son netamente cualitativas. Habría que ver con mayor particularidad
el tipo de investigación para poder observar con mayor especificaciones el instrumento que se debe utilizar. Ese es el detallito. ¿Correcto? Entonces, cuando lleguemos a la etapa de revisión de los trabajos, ahí vamos a ver cada caso de manera muy particular, muy específica, y dar las recomendaciones que se necesitan para mejorar el trabajo respectivo. Ese es el detallito, ¿cierto? Acá estamos todavía en aspectos un poco generales todavía. Sí, muchas gracias. Ok. Profesor, es interesante lo que dice, que no hay una, o sea, hay, porque sí se ha escuchado, hay investigaciones, ¿no? De naturaleza quanti y de naturaleza quali, ¿no? Pero también es interesante lo que acaba de decir, que, o sea, objetivamente hablando y de repente analizando esa investigación, no de por sí hay una situación pura, por decirlo así, naturaleza tal y naturaleza tal. Me llama la atención porque nos invita, o bueno, a mí sobre todo me invita a analizar un poco la investigación de naturaleza mixta, que en lo que viene a ser la maestría, parecer no es tan generalizado a lo que se ve en el doctorado, ¿no? En el doctorado sí se trabaja lo que es mixta. No sé si en el caso de la maestría al terminar, se podría trabajar con una mixta y se tendría que ver efectivamente estos dos, ¿no? Estos dos rubros para ver tanto los instrumentos de cada uno de ellos, de las técnicas que se va a ver de cada naturaleza que se va a emplear para lo que viene a ser una mixta, ¿verdad? Claro, eso es importante por diferencia, sino que algo que se recomienda siempre es que tanto como la maestría y el doctorado son etapas diferentes de aprendizaje respecto a lo que es investigar. Ojo, eso es importante diferenciarlo. Son etapas diferentes respecto al proceso de aprendizaje de lo que es y significa realmente la investigación. Entonces la maestría es un proceso de aprendizaje para lo que algunos denominamos el desarrollo de habilidades investigativas. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno, ¿dónde aprende a investigar? Generalmente en la maestría. Entonces, y aprender algo que implica hacer lo más básico, lo más sencillo, lo más elemental, para que ahí ver cuál es el camino que debo recorrer, para ver cómo, ¿no? Cuáles son las dificultades que me presentan y aprender a superarlas y aprender eso que se llama investigación en este caso, por lo cual se recomienda hacer investigaciones todavía básicas, ¿no? Sencillas, en el sentido de que hagamos investigaciones, ¿no? De preferencia correlacionales, ¿se dan cuenta? Donde aprendamos la dinámica de lo que es investigar, ¿cierto? Una vez que nos compenetremos con esa dinámica de lo que es investigar y aprendamos un poco de esos trucos, ¿no? De cómo salir de las dificultades que tengamos, entonces podemos adentrarnos en un proceso más complejo de lo que es la investigación, porque en realidad la investigación es un proceso de naturaleza muy compleja, ¿cierto? ¿No? Algunos la dividen de diferentes maneras. Aquí estamos dando una posición, por ejemplo, no estamos diciendo que el proceso investigativo tiene tres momentos diferentes, ¿no es cierto? Un proceso de construcción, un proceso de diseño de las herramientas y técnicas de medición, y un proceso, tercer momento, que es el proceso de trabajo de campo. Sin embargo, muchos dicen, ¿no? Por ejemplo, incluso está en algún libro, ¿no? De que la investigación tiene dos características fundamentales, ¿no? Se va por dos lados, al lado de las características heurísticas y las características hermenéuticas. Es decir, hay diferentes modos de poder, ¿no? Conceptualizar o caracterizar el proceso de investigación que estamos realizando, pero muy al margen de esto, ¿no? Aprender implica empezar por lo más sencillo. Ese es el detalle. Es como cuando estamos haciendo matemáticas. No podemos ir de frente a hacer operaciones complejas. Tenemos que empezar por lo básico. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Una vez que ya manejemos el lenguaje de esas operaciones fundamentales, elementales o básicas, podemos ir hacia lo complejo. Operaciones combinadas, por decir así, ¿no es cierto? Lo mismo es en este ámbito, en este camino que estamos emprendiendo, que es el camino de la investigación. Así es, mi estimado. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Profesor, la última pregunta. Ahí donde que dice técnica de entrevista, ¿sería ficha de observación? ¿O ficha de... no sería ahí guía de entrevista? No sé, a ver si me puede aclarar esa diferencia. Ficha de observación, ficha de entrevista. Debe ser que a veces al tipear uno tienen razón, no, recién estoy mirando eso. Es entrevista, claro, porque está la entrevista estructurada, ¿no? Claro, tiene razón ahí. Es una cuestión de corregir. Sino que como seguramente había escrito arriba, escala de observación, entonces la mente te juega una mala pasada de repente. Buena observación, buena observación. Así es. Así es. ¿Hay otra preguntita para que podamos continuar? Tenemos que pasar al segundo momento ya.
Profesor, acá tengo una pregunta de la parte de estadística no paramétrica, que me ha quedado una duda. Ya la paramétrica lo he podido diferenciar de studio y lo demás. Pero la estadística paramétrica también en el experimental tiene que ver el tamaño de la muestra, o en el no experimental también tiene que ver si la distribución es uniforme de los datos. Y si en caso fuera el tamaño de la muestra en Wilcoxon, ¿cuánto se acepta? O en Mann de Whitney, ¿cuánto se acepta? O mayor. A ver. Sí. Primera cuestión. A ver. O sea, cuando yo voy a hacer una estadística, una prueba de hipótesis, la primera cuestión es cómo se distribuyen mis datos, ¿cierto? El cómo se distribuyen mis datos me va a permitir tomar una decisión estadística, que es qué prueba utilizo. ¿Se dan cuenta? Ese es el primer detalle, ¿no? Mi dato tiene distribución normal, empleo un estadístico paramétrico. Mi dato no tiene distribución normal, empleo un estadístico no paramétrico. Primer detalle. Si estoy en el campo de la estadística paramétrica, ¿no?, con diseño experimental, ¿no?, entonces tengo posibilidades de la T-de-Stude, la prueba Z o ANOVA. ¿De qué va a depender? Del tipo de diseño y de la cantidad de datos que tengo. Ahí yo miro la cantidad de datos que tengo, ¿no es cierto? Sin embargo, en estadísticos paramétricos, ¿cierto?, no se habla tanto de la cantidad de datos. Ahí no se habla mucho de eso. No hay esa diferenciación. Por eso no. Simplemente en los preexperimentales, ¿cierto?, el único requisito es que la comparación sea en una misma muestra, ¿no es cierto? Que llaman muestras apareadas o relacionadas, donde empleo Wilcoxon, sin mirar la cantidad de elementos muestrales. Ahí no los miro. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo en los cuasi experimentales, lo que tengo que comparar muestras independientes, utilizo la humana de Whitman, ¿no es cierto? Tampoco miro la cantidad de sujetos muestrales. Ahí no hay ese requisito, ¿cierto? El único requisito es, en todo caso, ¿no?, la distribución de los datos, que no sea de acuerdo a la normal. Ese es el detallito. Así es. Nada más. Gracias. Ok. Bien, continuamos por ahí la segunda parte, entonces, continuamos de manera rapidita. Solamente voy a mencionar, para no dilatar el tiempo, entonces la segunda parte tiene que ver con lo que son los instrumentos de recolección de datos. Voy a leer esta parte que dice acá. Entonces, un instrumento es una herramienta, ¿cierto?, que emplea el investigador para poder recoger información importante que le permita definir y caracterizar las variables motivos de su investigación, ¿cierto? Son muy importantes porque van a permitir que el investigador pueda ampliar su capacidad de caracterizar esos datos, ¿no?, de medir esos datos de manera objetiva, porque además ese conjunto de datos le va a permitir hacer una comparación entre la cantidad de sujetos muestrales que presenta. Le va a permitir realizar predicciones e inferencias respecto a los resultados obtenidos. Además, todo instrumento tiene una característica fundamental, que son los procesos psicométricos de validez y de confiabilidad. Aunque generalmente hablamos solamente de validez y confiabilidad del instrumento, en la actualidad hablamos de validez, confiabilidad y análisis de ítem de cada pregunta reactiva del instrumento. Es decir, cuando se hace validez, cuando se hace confiabilidad, se hace del instrumento, pero también se hace de cada una de las preguntas o reactivos que conformen el instrumento. Eso es importante, eso es importantísimo. Cuando llegamos a ese punto, ¿no?, vamos a poder conversar con mucha mayor calma, ¿no?, el sustento de cada uno de esos aspectos, porque recuerden que dentro de la teoría psicométrica, la teoría de la medición, tenemos un conjunto de teorías psicométricas que nos explican y fundamentan el porqué de cada acción psicométrica, ¿no es cierto? Recuerden que dentro de la teoría psicométrica, ¿no?, algunas teorías sustentan de que se debe analizar el instrumento como totalidad, y las teorías más modernas, que son las teorías reactivas, las teorías del ítem, nos afirman que la unidad de análisis del instrumento debe ser el ítem. Entonces, de ahí esos supuestos que desarrollar, ¿no? Entonces, dentro de los instrumentos de observación, no voy a mencionarlo solamente, tenemos la lista de cotejo, ya ustedes van a hablar más sobre eso, el registro de anecdotario, tenemos el registro descriptivo, tenemos la escala de observación, dentro de la entrevista, ¿no?, los tipos de entrevista que hay, entrevista estructurada, ahí hay un ejemplo que se puede observar, la semiestructurada, ¿no?, y la no estructurada. Y dentro de la encuesta, que es donde más vamos a conversar, sobre todo después de la exposición, ¿no?, tenemos el cuestionario, ¿no?, que es un instrumento ampliamente empleado en las investigaciones no experimentales,
y cuya finalidad es medir a una gran cantidad de personas de manera rápida, ¿no es cierto? En un lenguaje simple, sencillo y adecuado a las personas que se están midiendo, ¿no es cierto? Tenemos la escala, que es un instrumento de medición específico en variables no cognitivas, ¿no? Dirigido básicamente a medir actitudes, emociones, sentimientos, preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también ahí los test, ¿no es cierto? Que básicamente es un instrumento de medición de variables psicológicas cognitivas, ¿no? Ahí podemos medir variables como la inteligencia, el lenguaje, la memoria, las aptitudes. Y algunos metodólogos también afirman de que aquí también se pueden medir los conocimientos. Otro tipo de metodólogos hace una diferencia, y diferencia lo que son los test de las pruebas de pruebas objetivas o pruebas de conocimiento, ¿cierto? Esa es la primera parte, y esa es la bibliografía que hemos consultado, ¿cierto? Entonces de aquí nos damos ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a cerrar esta primera parte. Vamos a cerrar esta primera